Entramos ahora al laboratorio número 6, porcentaje de humedad de los agregados. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Este método se aplica para determinar por secado el porcentaje de humedad evaporable para la muestra de árido. Como sabemos, hay muchos métodos para determinar la cantidad de agua, el porcentaje de humedad que existe. Tenemos el método del horno, tenemos el método de la hornilla, tenemos el método del microondas, tenemos el método de Speedy, ¿no? Tenemos los métodos químicos, ¿no? Y tenemos los métodos que se llaman nucleares. Entonces, hay un montón de métodos para determinar el porcentaje de humedad, pero el más preciso es el método del horno, el método de secado en horno, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poco con los estados del agua, ¿no? ¿Qué es el estado saturado superficialmente seco? ¿Ya? ¿Por qué? Antes de entrar a los estados del agua, quiero compartirles un poquito la pizarra, ¿ya? Eso es lo que vimos en el anterior ensayo. Bien. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a hacer una dosificación de hormigón, vamos a borrar esto, una dosificación de hormigón, me voy a dar cuenta de lo siguiente, ¿ya? Lo primero, vamos a bajar el tamaño de la letra, ya, es que voy a determinar una cierta cantidad de cemento, una cierta cantidad de arena, una cierta cantidad de grava y una cierta cantidad de agua, ¿ya? Y cuando hagamos los cálculos, que por eso me estoy disparando un poco con el avance de los ensayos de laboratorio, cuando hagamos los cálculos les voy a mostrar eh, cómo podemos tener estos datos, ¿no? Mayormente, siendo realista, el cemento son 350 kilos, ¿bien? Ahí, ya, ahí. El cemento son 350 kilogramos. Pongámosle, estoy poniendo valores que más o menos me acuerdo. La grava eran algo de 790, ¿no? Perdón, la arena, la grava era algo de 1100 y el agua, pues bueno, está en función al cemento, 0,5, la mitad aproximadamente 175 kilogramos de agua, ¿ya? A ver, hace, mm, sí, por ahí, ¿ya? 5, 14, 15. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos estos cálculos, ¿ya? Nosotros determinamos esto en estado seco y esto en estado seco. Oye, en estado seco. Y la verdad es que se encuentran los agregados en estado seco cuando nosotros lo tenemos en los depósitos. Esa es mi pregunta. ¿Será que se encuentra esto seco y esto seco? La respuesta es que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy en un pequeño ambiente, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ¿ya? Y hay agua. Esta agua, debido al sol, se evapora, ¿verdad? Entonces, como se evapora, esto va a ir ascendiendo hacia las nubes. Todo eso van a ver en la materia de hidrología bien a fondo, ¿ya? Entonces, las nubes van captando ese vapor de agua, se condensa y viene la lluvia. Pero no todo el vapor de agua llega a ascender. Hay veces que este vapor queda en el ambiente y como queda en el ambiente, queda distribuido así. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama la humedad ambiental, ¿ya? Porque estamos más cerca del nivel del mar, 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. El caso de la ciudad de La Paz sucede lo contrario, ¿no? Como estamos arriba en La Paz de los 3000 metros sobre el nivel del mar, está más cerca del sol, ¿no? Pues esto es en La Paz está más cerca del sol y por estar más cerca del sol, ¿qué sucede? ¿Mm? A ver, al estar La Paz más cerca del sol sucede lo siguiente. Estamos en un cerro, pongámoslo así, miren, para que me entiendan.
La Paz está como un cerro y acá está Santa Cruz. Al estar este más cerca del sol, ¿ya? Cuando se da el caso de la evaporación, la mayoría de agua se evapora y sube directamente. En cambio, el agua de Santa Cruz le tarda más subir y parte del agua se queda impregnada en el ambiente. Y a eso nosotros llamamos humedad ambiental. La humedad ambiental en Santa Cruz es mayor que la humedad ambiental de La Paz, ¿ya? Por lo tanto, ese, ese vapor de agua se va introduciendo en todo, en nuestras casas, en nuestra madera, en nuestro baño, ¿no? En el baño más que todo van a ver, y empiezan a salir pequeñas algas cuando no lavamos algunas partes del baño, ¿no? Por ejemplo, el lavamanos a veces empieza a salir pequeñas alguitas, ¿no? Debido a que la humedad es constante, empieza a crear diferentes tipos de moho. Por eso es que en La Paz los vehículos, en La Paz, Cochabamba, hay unos micros viejos, viejos que aquí no vas a ver, ¿no? Hay vehículos viejos que allá duran más y acá menos. Aquí se oxidan por el tema de que la humedad entra al metal y al entrar al metal el sol se oxida y entonces empiezan a fregarse los vehículos, ¿no? ¿Cómo afecta esta humedad al agregado? Bueno, pues esta humedad entra al agregado, se condensa y se vuelve un agregado en estado parcialmente húmedo. Y ahí es donde empiezo a hablar de los estados, ¿no? Entonces, ¿qué son los estados, Valda? Los estados de humedad. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Vamos a ver sobre los estados saturados superficialmente secos, ¿ya? Les explico. Cuando la humedad ambiental empieza a entrar dentro de estas partículas, ¿ya? Empiezan a entrar aquí, 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 en todo, ¿sí? Un estado seco total quiere decir de que está seco tanto por fuera como por dentro, ¿no? Un estado secado al aire quiere decir que entró la humedad y se quedó adentro y por afuera está seco los bordes, ¿no? Como pueden ver, dentro está un poco húmedo y afuera seco los bordes. Un estado saturado superficialmente seco quiere decir de que está todo húmedo y está secado por afuera. Y un estado completamente húmedo es el que se da cuando el agregado está constantemente en contacto con el agua, como ser en ríos, en lagos, entre otros. ¿Sí? Entonces, esos son los estados de humedad. Normalmente en Santa Cruz se encuentra todo como el estado secado al aire. Tenemos un poco de humedad, a veces así, a veces al revés. Aquí húmedo y acá seco, adentro, ¿no? Entonces, son los estados en los que se encuentra el agregado, ¿sí? Y eso en función a qué está, en función a las condiciones climáticas. Estos estados de aquí solo se puede tener en laboratorio, ¿ya? Este de aquí también en laboratorio, pero se puede encontrar en la naturaleza, en arroyos, ríos, entre otros, ¿no? Y este también se encuentra solo en laboratorio, ¿no? El secado al aire es lo más común que se encuentra en la ciudad, ¿ya? Entonces, este y este se pueden encontrar en la naturaleza y los otros dos se encuentran netamente en laboratorio, ¿ya? Esos son los tres estados de humedad. El contenido de humedad, ¿ya? Va a afectar de esa forma a los agregados. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si casi todos los agregados se encuentran en esta condición, quiere decir lo siguiente, que a la hora de hacer mi dosificación, ¿ya? Yo no voy a estar con un agregado seco. Eso es falso. No voy a estar con un agregado netamente seco. Voy a estar con un agregado húmedo. Entonces, de estos 790 kilogramos, puede ser de que yo tenga este, una humedad, pongámosle, puede que yo tenga cierta humedad en el agregado. Claro, un pequeño porcentaje. Pongámosle 5%, ¿ya? Entonces, hagamos reglas de tres. Si 790, pongámosle que 790 es el 100%,
Y de esos 790 kilos yo tengo un 5% que es netamente agua, ¿no? Entonces, agua. Vamos a ver qué cantidad de agua va a haber dentro, ¿sí? Entonces, multiplico. 790 por 5, 700, a ver, ¿ya? Si yo hago mi regla de 3, esto sería 790 por 5 dividido entre 100, ¿ya? Esa sería mi relación. ¿Ok? Entonces, vamos a la calculadora. Ujú, ujú. Y vamos a ver cuánto me sale. 0 con 0 se va, aquí 10, 5 y 2 son 10, 79 entre 2 me sale algo de 45,8 yo creo. No, 80, 39 punto algo. ¿Ya? A ver, 750 por 5 entre 100. Ahí, 5 entre 100. Entonces, 37,5. De 790 que tiene que ser piedra pura, tengo 37 litros de agua. ¿Sí? Aquí pongámosle otro 5%. Si aquí tenemos otro 5%, ¿qué sucede? ¿No? Y otro 5%. Entonces me voy a los cálculos y lo único que voy a modificar acá, en vez de que 750, le voy a poner 1100, ¿no? Tengo 55 kilos de agua. ¿Y qué pasa? Estos 55 kilos de agua, ¿ya? Y estos 37,5, entonces yo lo sumo, 37,5 más 55. Son 92 kilos, miren, 92 kilos de agua. Si yo agarro y le quito, dicho de otra manera, si yo le quito a esto y a esto, les quito 92 kilos agregados y se lo echo en agua, ¿ya? La relación agua-cemento va a afectarse, ¿ya? La cantidad de agua según la cantidad de cemento y mi dosificación en vez de ser más fuerte, va a ser más débil. Entonces es muy importante que yo sepa que hay humedad en los materiales y que yo tengo que controlar esa humedad y que la humedad va a ir cambiando. Hoy día puedo tener una humedad en el ambiente, mañana puedo tener otra humedad, puede tener hoy día una humedad, mañana puede tener otra. Es una variable que va a afectar a mi cantidad de agua. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ya? Es que yo decido estudiar el porcentaje de humedad, porque si yo no determino cuánto es la humedad que tiene el agregado, puede afectar a mi cantidad de agua. Yo tengo que tener una cantidad de agua moderada, ni mucho ni menos, según mis cálculos, pero si tengo mayor cantidad de agua, debo de corregir, ¿sí? Es por eso que yo me enfoco en este ensayo. ¿Cuáles son los posibles estados de los agregados? Ya lo vimos, ¿no? Los posibles estados de los agregados son seco, secado al aire, superficialmente seco y húmedo. ¿Por qué es importante su determinación? Ya lo acabamos de hablar. Es importante porque este puede afectar mi cantidad de agua que voy a usar en mi hormigón, mi relación agua-cemento. Y no queremos eso, ¿no? Vamos a ver después este ensayo para determinar el estado saturado superficialmente seco, ¿no? Entonces, ¿para qué determinamos esto? Para detener el peso específico del agregado, ¿sí? ¿Cuánto es lo que va a entrar en el agregado específicamente, ¿ya? Sin tomar en cuenta los volúmenes de vacío. Bien, entonces, una vez hablando del fundamento teórico, nos vamos a los materiales. Vamos a usar horno, un recipiente y cuchara de albañil. ¿Ya? Eso en equipo y una cantidad de muestra. ¿Ya? Lo primero que hacemos es pesar la muestra húmeda, ¿no? Y anotarla, ¿no? Como hicimos en clase. Yo tenía un peso, pongámosle, de 150 gramos. ¿Ya? Luego yo lo meto al horno y ya tengo un peso seco. Y ya tengo un peso, pongámosle, de 140. ¿Ya? Y luego determino el porcentaje de humedad, ¿ok? ¿Y cómo es que yo voy a determinar el porcentaje de humedad? Debido a esta ecuación.
Peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca entre el peso de la muestra seca. En otras palabras, si tengo la muestra húmeda, tengo la misma muestra, pero la tengo seca, aquí tengo el peso del agua entre el peso de la muestra seca. ¿Ya? Teniendo esa ecuación, lo multiplico por 100 y lo tengo en porcentaje. Y tengo el porcentaje de humedad. ¿Sí? Esa es la forma que se determina como lo hicimos en clase. Bien, entonces concluimos que el porcentaje de humedad es un ensayo que yo debo de saber realizarlo porque puede determinar o afectar la relación agua-cemento que yo tenga en mis agregados. Si yo tengo una relación agua-cemento y no la cumplo, la resistencia característica de mi hormigón va a variar. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.